Yahoo. Bien, bienvenidos una vez más al 11º capítulo de Classroom of the Elite. Vamos a iniciar con hasta ahora uno de los mejores capítulos de lo que va la temporada. Así que vamos a ir cronológicamente hablando de qué es cómo sucede en la novela, a diferencia de lo que pasa en el anime. Empecemos con esta escena, la reunión de los de primer año. En el anime pasó mucho antes, pero en la novela es en este punto donde se presenta ello. En ahí se revela que asignaron un encuentro antes de que comenzara el examen frente a una fogata, como nos representa en el anime. ¿Quién fue la persona que designó ese encuentro? Esa persona fue Tsubaki. Las personas originalmente reunidas eran Takahashi Osamu y Yamazawa de la clase A, Yagami de la clase B, Tsubaki y Otomiya de la clase C, y de la clase D Housing y Nanase. Al principio solo estaban Tsubaki, Otomiya, Takahashi y Yagami, pero debido a que Takahashi tenía un dolor en el estómago, decidió retirarse para ir al servicio. Mientras esto pasaba, Yagami aprovecha para preguntarle a Tsubaki qué estaba tramando exactamente para reunir a las otras clases. Cree que últimamente ha estado trabajando entre bastidores para sacar a Yanokuji, que principalmente Otomiya es quien trabaja y ella la que mueve los hilos. Tsubaki empieza a contar que los 20 millones son tentadores, por lo que era una opción para poder utilizarlo y poder ganarse todos los puntos. Yagami menciona que probablemente lo sean, pero no para él. Aquí es cuando Tsubaki le dice que no cree que sea cierto. Él parece inofensivo, pero siente que él también quiere expulsarlo. A pesar que intenta ocultarlo, Tsubaki se prende leyendo a las personas. Sus ojos parecían mirar en lo profundo de su alma, y Yagami no pudo evitar desviar su mirada. Ya después de eso vemos cómo se desarrolla el anime cuando intentan sacarle la información que tienen de Kushida. Que por cierto, Yagami le dice a todos qué es lo que pasa con su senpai Kushida, o sea, su personalidad. Ahora bien, saltando a lo bueno, pues vamos directamente con la pelea de Yanokoji y Nanase. Nanase le pregunta si lo sabía desde un principio. Parecía no estar sorprendida. Con calma asintió y explicó que existía una razón por la que había permanecido tan cerca de Yanokoji durante los últimos días. No era una simple coincidencia ni algo relacionado con compartir la misma mesa. Había un motivo mucho más importante detrás de todo. Antes de continuar, Nanase se disculpó con su senpai y después dejó la mochila a un lado y le dijo a Yanokoji que nunca llegaría a la siguiente zona, que era la I2. Cuando él le recordó que ambos se dirigían allí con urgencia, ella confesó la verdad. Cruzar la montaña nunca fue el objetivo principal. Todo eso era una excusa para llevarlo hasta aquel lugar aislado en el extremo norte de la zona D3. Según Nanase, si la suerte los acompañaba, no habría nadie más cerca. Estarían completamente solos. Mientras avanzaba lentamente hacia él, comenzó a hablar sobre todo lo que había observado durante esos 6 días. Había visto cómo Yanokoji ganaba la confianza de otros estudiantes, cómo establecía vínculos y cómo demostraba sus capacidades de forma gradual pero constante. Obviamente también reconoció su inteligencia, su percepción y la extraordinaria condición física que había mostrado en distintos momentos. Pero después de todo, su expresión se endureció. Le dijo a Yanokoji que no debería estar en esta escuela, ya que viene de la Sala Blanca. Esta era la primera vez donde alguien por fin había mencionado ese nombre otra vez. Nanase revela que era la enviada de parte del director interino Kishiro. El plan era claro: herirlo y activar una alarma de emergencia y provocar su retirada obligatoria del examen. Con Tsukishiro a cargo de la situación, cualquier acusación quedaría sin efecto. En otras palabras, perder allí significaba ser expulsado. Yanokoji también dejó su mochila junto a un árbol y se preparó. Escapar tampoco era una opción.
Sin equipo ni suministros, continuar el examen sería imposible. Nanase le preguntó qué pensaba hacer. La respuesta es sencilla: pelear. Aunque la situación era injusta, no tenía otra alternativa. Nanase tampoco parecía alguien que luchara de forma impulsiva. Se mantenía alerta, estudiando cada oportunidad y evitando caer en provocaciones. Con un rápido impulso cerró la distancia entre ambos. Ayano Koji observó atentamente sus movimientos. Sabía que responder con fuerza podría herirla gravemente, algo que solo jugaría en su contra. Por eso eligió otro camino. Cuando Nanase intentó sujetarlo, él reaccionó con una velocidad abrumadora. Su puño avanzó hasta detenerse apenas a 1 centímetro de sus ojos. Nanase se quedó paralizada por el reflejo. Ese habría sido el primer golpe. Si el impacto hubiera sido real, el combate habría terminado allí. Ella retrocedió sorprendida. Poco después volvió a intentarlo. Esta vez, Ayano Koji detuvo otro puñetazo a 1 centímetro de su rostro. 2 golpes. Y cuando Nanase realizó una nueva ofensiva, él repitió la misma demostración, dejando su gancho a un suspiro de distancia de su mandíbula. 3 golpes. Por primera vez la confianza de Nanase vaciló. Ayano Koji no intentaba derrotarlo. Su objetivo era quebrar su determinación sin causarle daño, demostrarle que jamás podría vencerlo. Nanase comprendió esa intención. Reconoció que luchando de manera normal no tenía posibilidades. Pero algo cambió. Parecía como si su actitud comenzase a transformarse. Su mirada se había vuelto más fría, más agresiva, y sus movimientos ganaron velocidad y fuerza. Era como si se hubiera convertido en otra persona. Estoy aquí para detenerte. Incluso la forma en que se refería a sí misma cambió. Ayano Koji percibió de inmediato que ya no se estaba enfrentando a la misma Nanase. Ella habló de un lugar oscuro del que había regresado. Dijo que había vuelto para detenerlo. Entonces abandonó las técnicas suaves de Jujutsu y comenzó a utilizar ataques propios del karate, lanzando golpes capaces de dejar inconsciente a un adulto. Mientras esquivaba cada embestida, Ayano Koji intentaba comprender qué estaba ocurriendo. La explicación más lógica parecía ser un trastorno de identidad disociativa. Todo apuntaba a una segunda personalidad. Cuando él comentó que ya no sonaba como una Nanase, ella reaccionó con evidente molestia. ¿Todavía no lo entiendes? Con los puños temblorosos y una mirada llena de odio, reveló una identidad inesperada. Yo no soy Nanase. Quien está frente a ti ahora es Eiichiro Matsuo. Hasta aquí vamos a darle un pequeño espacio. No sé si recuerdan que en un short indiqué, o bueno, creo que antes en los videos también, que Nanase se refiere a ella como Boku. Y Boku mayormente usan los hombres. Las mujeres deberían utilizar Watashi. Entonces, ¿cómo sería esto? Más o menos como vimos en el anime. Sería Watashi wa Nanase janai. Boku wa Eiichiro Matsuo desu. O Boku wa Eiichiro Matsuo da. Algo así. Cambia el yo femenino por el yo masculino. Continuando. ¿Qué pasó cuando mencionó este apellido? Nanase afirmó ser el hijo del hombre que había muerto por culpa del padre de Ayano Koji. En sus palabras de ella, el cuerpo era prestado y había aparecido para acabar con él. La historia obviamente era absurda, imposible de creer, pero el odio que transmitía era completamente real. Impulsada por esa ira, continuó atacando con movimientos cada vez más violentos y descuidados. Ya no se trataba de técnica, era únicamente fuerza bruta. Sin embargo, ninguno de sus golpes conseguía alcanzarlo. No importa cuánto durara ello,
Nanase jamás se rendiría por voluntad propia. Y mientras ella insistía una y otra vez en que había regresado para derrotarlo, él llegó finalmente a una conclusión. Nanase se había manipulado ella misma para que pueda fingir ello, es decir, autoadaptar la personalidad de Matsuo en ella, con el fin de no poder olvidarlo. Y dicho todo esto, ahí es cuando se rinde técnicamente, ya que era imposible para ella poder detener a Yanokouji. Ahora bien, vamos con la otra parte. Vamos directamente con lo que pasó con Kushida. Kushida estaba acechando a una distancia considerable. Llega un punto donde ella observa que Nanase se había detenido, se había dado la vuelta y estaba hablando con Yanokouji sobre algo. Al notar que ninguno de los dos tenía la mochila, estaba presintiendo de que ya estaba iniciando el plan. Entonces, Kushida decide abrir la cámara de su tableta para ponerlo en modo grabación. Ella pensaba en su mente, ya que ya se habían dado una paliza. Si ella se movía, Nanase se daría cuenta que estaba mirando hacia su lugar. Así que el objetivo principal de Kushida era mantener una distancia para rodear el perímetro actual. De pronto, alguien la agarra por el hombro y la tira con fuerza hacia atrás. Esa persona al mismo tiempo logró taparle la boca para que no hiciera ruido. Esta chica era Amasawa. Kushida estaba desesperada porque sentía que estaba perdiendo su oportunidad, pero no podía perder la calma contra alguien que era de primer año. Aquí es cuando Amasawa le empieza a cuestionar qué es lo que exactamente está haciendo en este lugar. Y Kushida se rehusaba a admitirlo completamente. Inventaba una otra excusa, pero era inútil contra Amasawa. Ella podía leer lo que ella estaba intentando ocultar. De pronto se escucha un ruido sordo. La visión de Kushida se deformó y se distorsionó cuando su mente aún trataba de procesar sus palabras. El sonido del puñetazo en su mejilla vino un poco después, y antes de que ella lo supiera, estaba mirando al cielo nublado. Ella sentía como si estuviera sangrando. Sus mejillas se tornaron calientes y dolorosas. Kushida no entendía por qué esta chica que apareció de la nada se involucró con ella. De pronto, Amasawa le dice que tal si intenta golpear al otro lado. Lentamente cierra la distancia entre ellas y se dirige para golpearlo una vez más. Kushida reacciona e empuja con fuerza su mano extendida. Aquí es cuando Amasawa le revela la verdad, que sabe todo acerca de quién es Kushida. Una vez encarado todo, el último intento de Kushida para poder salvarse fue agarrar un puñado de tierra húmeda y arrojárselo directamente a la cara de Amasawa en señal de rechazo. Aquí es cuando Amasawa se acerca a ella y le agarra el flequillo sin piedad. Ante Kushida, los ojos de Amasawa parecían carecer de color y sensibilidad. Casi le hacían parecer una lunática. Su cuerpo comenzó a temblar. Es como si sus instintos le dijeran que huyera pronto de ese lugar, que escape de esa chica llamada Amasawa. Y al final, a pesar de todo, Kushida no se rindió. Ella tenía en mente que también debería expulsar a Amasawa. Tiene los puntos y los recursos suficientes. Cabe recalcar que en este punto, si en caso Kushida termina siendo expulsada, ella puede utilizar los 2 millones de puntos que tiene de reserva para poder salvarse. Es por eso que también tenía cierta confianza en eso. Entonces, en un último intento desesperado, si Kushida pensaba que si le daba un puñetazo a Amasawa en la cara aquí y ahora, podría reivindicar su honor. Salta directamente sobre Amasawa, mientras ella le daba la espalda después de decir eso. Ni siquiera exactamente la misma Kushida sabía qué hacer. Solamente quería empujarla hacia abajo, para que se caiga, o sienta algo mínimo de lo que sintió ella. Pero fue en vano. Amasawa evadió sus brazos sin ninguna preocupación en el mundo, y fue rápidamente barrida por sus pies, cayendo al suelo por enésima vez. Y ya después de eso, como si no tuviera ninguna intención de jugar más con ella, Amasawa desapareció en la dirección donde estaría Yanokouji. Mientras Kushida estaba derrotada mirando arriba, mirando al cielo,
Sabía que ella no iba a dudar en contar los secretos que ella tenía. Eso significaba una completa y total derrota para Kushida. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente, que es lo que pasó con Ichinose. Debido a las circunstancias por las que pasaba Ichinose y por fallas técnicas que tenía el equipo, tuvo que regresar, pero llega un punto donde se pierde. ¿Y qué es lo que sucede? Eventualmente Ichinose se encuentra con el presidente Tsukishiro, junto con Katsunori Shiba, el profesor de la clase 1D. Lógicamente Ichinose se sintió muy aliviada, ya que por fin podría volver por el camino adecuado. O esa era la intención. Pero pensó que no debería pedir ayuda, ya que el examen especial seguía en marcha. Su reloj estaba roto, pero no el funcionamiento interno era diferente a romperlo por medios externos. Si no podía asumir la responsabilidad de sus propios problemas, entonces nunca podría encontrar la salvación. En pocas palabras, ya sabemos cómo piensa Ichinose, por lo que ella quería hacer lo correcto siempre. Así que, entre esa duda, decidió seguirlo sin ser notada, ya que en su mente estaba de que ellos tarde o temprano iban a regresar por el camino adecuado. Así que esto no se consideraría como trampa o una oportunidad ventajosa. Mientras lo seguía en una distancia considerable, todo iba normal, era una conversación sin más. Todo hasta el punto que mencionan a Yanokoji. Entre todas las palabras que empiezan a intercambiar, Ichinose se empieza a enfocar en una única palabra. Bueno, en una única frase. Habitación blanca. Lo que sí estaba claro era algo. El nombre de Yanokoji y la palabra clave expulsión resonaban fuertemente en su cabeza y no se marchaban. ¿Por qué estaban el vicepresidente y un profesor discutiendo estas cosas? Ichinose subconscientemente perdió de vista la distancia que necesitaba mantener para escuchar un poco más de lo que se decía. Gradualmente esto hizo que la brecha se cierre. Lo que Ichinose escucha puntualmente es: si puedes sobrevivir hasta el último día, entonces tendremos que ir en I2 y fabricar como estaba previsto. Ichinose se acercó para escuchar lo que decían claramente, pero no quiso hacer ningún sonido. Pero los oídos del presidente interino lo captaron y volvieron su mirada hacia atrás. Ichinose entonces decide correr rápidamente. Sin embargo, el peso que tenía cargado en su mochila la frenó y no pudo acelerar lo suficiente. Acto seguido, ella tira sus cosas para poder huir más rápido. Estaba 100% segura de que no pudieron ver quién era, pero sí sabían de una presencia que los estaba escuchando. Seguramente escaparé, pensaba Ichinose. Siempre y cuando corra no me encontrarán. Estoy segura que estaré bien. Estoy segura. Definitivamente estoy segura. Desde atrás se oían pasos rápidos que pisaban las ramas y las hojas. Lamentablemente Ichinose no confiaba en su atletismo, pero al menos estaba orgullosa de su velocidad al correr. Entre su huida, lamentablemente su pierna se atrapó, lo cual hizo que se caiga. Una vez que la atrapan y tienen la conversación que todos pudimos ver, Tsukishiro le dice que lo que necesita proteger no es el fuerte oponente en el camino de otras clases, sino a otros propios compañeros. Ichinose trata de recordar eso. Ichinose, luego de que se sienta amenazada, ya que le habían indicado que si ella decía tan solo una palabra, sus compañeros iban a pagar las consecuencias, decide salir corriendo por la dirección que le indicaron. Y una vez hecho eso, ambos estaban discutiendo sobre la decisión. Más allá, el profesor le estaba cuestionando al director interino si era realmente la decisión correcta, ya que no conocen qué tanto se llevan Ichinose con Yanokoji. Aquí es cuando el presidente le dice que los acontecimientos espontáneos suceden todo el tiempo, así que se van a mover junto con ello a medida que avancen. El profesor Shiba no podía entender las verdaderas intenciones de Tsukishiro. Temía lo que estaba por venir. Tsukishiro dice que está 99% seguro de que Nanase fallará esta vez,
pero parece que ha comenzado a moverse en anticipación a esas pérdidas. Si todo va en orden, será hora de que la alerta de emergencia de Yanokuji se active. Tsukishiro estaba tan tranquilo que el pánico ahora parecía ilógico. Eso solo fue posible debido a sus creencias inalterables. Y ahora sí podemos ir con la última parte del anime. La lluvia caía cada vez con más fuerza sobre la montaña. Tras una larga batalla, la mente de Nanase finalmente comenzó a calmarse. Claro que aún tenía dificultad, pero al final de cuentas reconoció la realidad. Había perdido. A Yanokuji le pregunta si realmente acepta la derrota, y ella asiente sin dudarlo. No importa cuánto lo intentara, ella sería incapaz de vencerlo. La estrategia había funcionado. Sin necesidad de herirla, había conseguido quebrar su determinación. Entonces aquí a Yanokuji le pide que le cuente toda la verdad. Así que, ¿cuál fue el motivo por el cual Nanase intentó expulsarlo? Ella indica que su objetivo fue vengar la muerte de alguien muy importante para ella. Y por supuesto, se trataba de Eiichiro Matsuo. Este nombre no era desconocido para Yanokuji. Matsuo había sido el mayordomo que cuidó de él durante varios años. Nanase relató cómo Eiichiro había sido su amigo de la infancia. Desde pequeños estudiaron, jugaron y crecieron juntos. Ella siempre lo admiró. Para ella, él era la persona que representaba todo aquello a lo que aspiraba. Incluso cuando fue expulsado de la escuela debido a las acciones relacionadas con el padre de Yanokuji, nunca dejó de luchar. Trabajó sin descanso, intentó reconstruir su vida y siguió avanzando pese a las dificultades. Después perdió a su padre, perdió sus oportunidades académicas, perdió casi todo, pero aún así siguió adelante. Mientras recordaba aquellos días, la voz de Nanase comenzó a temblar. Entonces llegó el momento que cambió su vida para siempre. Aquí es cuando vimos lo que pasó en el anime, antes de que inicie el examen especial. Una tarde de febrero fue a visitar a Eiichiro con la esperanza de animarlo, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Eiichiro había dejado de aferrarse a la vida. El peso de aquel recuerdo seguía destrozándola incluso ahora. A Yanokuji comprendió inmediatamente por qué aquellas palabras le resultaban tan familiares. Hace unos días Nanase había consolado a otro estudiante diciéndole que los sentimientos no expresados se convierten en arrepentimientos eternos. Justamente lo que le dijo a Ike, Nanase estaba hablando desde su propia perspectiva. Nunca tuvo la oportunidad de decirle a Eiichiro todo lo que sentía, y jamás volvería a tenerla. Luego de que suceda esta tragedia, Nanase le indica que apareció una persona frente a ella, Tsukishiro. Fue él quien le contó la historia completa. Le habló sobre el padre de Yanokuji, sobre la habitación blanca, y sobre cómo, según él, la vida de Eiichiro se había arruinado por culpa de Kiyotaka Yanokuji. Además, le ofreció una oportunidad. Si conseguía expulsar a Yanokuji de la escuela, podría reunirse con su padre. Nanase aceptó. No porque odiara realmente a Yanokuji, sino porque necesitaba darle un objetivo a su dolor. Quería que alguien respondiera por todo lo ocurrido. Incluso soñaba con obligar al padre de Yanokuji a disculparse ante la memoria de Eiichiro. Pero aquello jamás habría sucedido. A Yanokuji sabía perfectamente que su padre nunca se habría inclinado ante nadie. Mientras escuchaba la historia completa, una pieza importante encajó en su mente. Nanase no sabía nada de la habitación blanca. Eso significaba que probablemente no era la verdadera estudiante enviada para expulsarlo. Quizá existía otra persona operando entre las sombras. O quizá Tsukishiro simplemente la había utilizado para engañarlo. Fuera cual fuera la respuesta,
algo era evidente. Nanase nunca había actuado por maldad. En realidad, durante todo este tiempo, había estado luchando contra sí misma. Por un lado intentaba expulsarlo. Por otro, buscaba ayudarlo. Ambos impulsos coexistían dentro de ella, porque, en el fondo, sabía que estaba descargando su dolor sobre alguien que no era realmente responsable de sus pérdidas. La lluvia seguía cayendo mientras una espesa niebla comenzaba a cubrir la montaña. Nanase bajó la cabeza y le pidió perdón a Yanakoji, pero este mismo negó con tranquilidad. Le dijo que no tenía nada de qué avergonzarse. Es natural sentir rabia después de haber perdido a alguien importante. Los actos de su padre habían causado sufrimiento a muchas personas. Y aunque Yanakoji reconocía que compartía ciertas similitudes con él, también sabía que existía una diferencia fundamental. Su padre jamás ayudaría a alguien más débil. Él sí podía hacerlo. Cuando Nanase anunció que abandonaría el examen para asumir la responsabilidad de sus acciones, Yanakoji se acercó lentamente. Entonces extendió la mano hacia ella. Le dijo que, si realmente quería compensarlo, debía hacer algo diferente. Debía ayudarlo a permanecer en la escuela, porque seguir allí era la única forma que tenía de enfrentarse a su padre. También le explicó que Tokishiro seguramente seguiría intentando expulsarlo y entregarlo como un trofeo. Si eso ocurría, todos los sacrificios de Matsuo habrían sido en vano. Nanase por primera vez comprendió que había estado luchando en la dirección equivocada. Lo que debía haber hecho desde el principio era apoyarlo. Con lágrimas mezclándose con la lluvia, tomó su mano con suavidad y le hizo una promesa. Prometió ayudarlo. El frío de la tormenta seguía envolviéndolos, pero por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Nanase comenzó a sentirse un poco más cálido. Finalmente levantó la vista y miró directamente a Yanakoji. La batalla había terminado. Y en aquel instante, ambos dejaron de ser enemigos. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre la montaña, Yanakoji observó que estaban completamente empapados. Sonrió ligeramente y le propuso regresar. Nanase asintió, y juntos emprendieron el camino de vuelta. Y con esto finalizaríamos el capítulo. Pueden notar que es un poco interesante que Yanakoji, según la novela, tiene más emoción, no, más expresividad, a diferencia del anime. Pero bueno, creo que hasta aquí abarcaríamos el capítulo y continuaremos con el siguiente, que ya se está emitiendo, o quién sabe ya se emitió, dependiendo de cuándo suba este video. Como pueden ver, bueno, como pueden escuchar, esta sería una de las pocas veces donde no dije que el anime hizo un buen trabajo. Se lo hizo, obviamente, y si me pongo a analizar todo lo que dije, pues es prácticamente les conté de qué trata el capítulo. Así sin más, no hay nada que hayan omitido, lo cual me alegra muchísimo. Pero para no hacer largas las cosas, vamos a dejarlo aquí y continuaremos con el siguiente capítulo, que cada vez más se pone más y más bueno. Así que nos vemos.